Buenos días con todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro análisis de la entrevista, que tiene como título Conversaciones con la memoria, historias del Perú herido, de la asignatura de Proceso Histórico y Cultural del Perú, con la docente Susan Soto Giraldo, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Somos el grupo 9 y tenemos como integrantes a Aguilar Enzo, Briceño Jacqueline, Manchego María, Montoya Andy, Olivares Claudia y Román Karen. Bien, para poder nosotros lograr este análisis hemos pasado por un proceso. Como primer paso hemos elaborado preguntas en conjunto previa investigación. Hemos seleccionado a los entrevistados llegando así a una pareja de esposos. Hemos coordinado fecha para la entrevista. Una vez llegada la fecha, hemos ido a entrevistar a esta pareja. Luego hemos analizado las entrevistas y hemos contrastado con fuentes confiables, llegando así a una conclusión final en conjunto. Heridas que aún duelen. Memoria del conflicto armado del Perú. Durante las décadas de 1980 y 2000, el Perú vivió uno de los periodos más violentos de su historia, debido al terrorismo. El conflicto interno fue protagonizado por dos grupos. El primero es Sendero Luminoso y el segundo es el movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA. Iniciaron una pelea contra el Estado con el objetivo de instaurar un régimen comunista, recurriendo a conductas inhumanas como asesinatos, atentados con explosivos, secuestros, extorsiones y sabotajes, incurriendo el miedo al país peruano. La respuesta del gobierno incluyó acciones militares y políticas de emergencia. Algunas incurrieron en violaciones a los derechos humanos. Este periodo dejó una profunda huella en la sociedad peruana y marcó un punto de quiebre en su historia política y social. Como primer entrevistado tenemos al señor Rómulo Rojas Torres. Nació el 5 de mayo del año 1955, de Cajabamba, departamento de Cajamarca. Trabajaba para una empresa extorsionada por Sendero Luminoso. Actualmente trabaja de manera independiente en confecciones. Residente actual de Shangri-La, Puente Piedra. Como segundo entrevistado tenemos a la señora Clementina Arias Huerta. Nació el 30 de enero del año 1976 de Recuay, departamento de Ancash. Presenció los saqueos de Sendero Luminoso en su pueblo natal. Actualmente dirige un negocio independiente en su domicilio. Residente actual de Shangri-La, Puente Piedra. Ahora presentaremos 4 preguntas dirigidas para el primer entrevistado, Rómulo Rojas Torres. ¿Cómo vivió su día a día con el terrorismo? Le estaba comentando, lo extorsionaban, que pague, primero fue que le mandaron una carta para que pague $50.000, pero no les hizo caso, y al ver que no le hizo caso mandaron una segunda carta, pero ya no con 50.000 sino $100.000 le pedían, y mi jefe entonces, él lleva esa carta a la PIP de ese tiempo, y la comisaría donde estaba lo deja sentar la denuncia, y cuando regresa después a su oficina ya, a la empresa, recibe una llamada y le dice de eh, que como él ya avisó a los perros, porque así le llamaban estas personas, a los policías, o sea, como ya avisaste a los perros, vas a ver lo que te va a pasar a ti. En el video, Rómulo Rojas Torres menciona que él vivía con la inseguridad constante de poder perder su empleo, que a pesar de tener un contrato que le aseguraba años en esa empresa, esta podía cerrar sin motivo aparente. Pero si había uno, que el jefe podría ser extorsionado y cerrar su empresa. Como bien dicen en el fragmento, muchos trabajaban meses sin saber si la empresa cerraría o si serían despedidos por cualquier excusa. Autoridades y líderes empresariales recibían amenazas y varios fueron asesinados o desaparecidos. Esto fue el caso del jefe de la empresa donde trabajaba, Rómulo Rojas Torres, que fue extorsionado y por el miedo constante de que le pase algo a él, incluso a sus familiares, huyó hacia otro país. Esta información
es corroborada por el LUM, por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, tomo 8, y revistas de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Segunda pregunta. ¿Cómo se dieron los atentados con coche bomba ocurridos en Lima y de qué manera afectó a su familia? Pasó también cerca a mi casa donde yo vivía, que era entre la avenida Javier Prado y la avenida San Luis, en San Borja. ¿Usted vivía ahí? Sí, yo vivía ahí en esos años, entonces yo tenía mi casa ahí y el coche bomba se dio, actualmente es el Museo de la Nación, pero en ese tiempo era Ministerio de Pesquería, así se llamaba en ese tiempo. Entonces le pusieron un coche bomba y que al explotar habían puesto tal cantidad de explosión, creo que era anfo, pólvora, no sé qué cosa era, muchos edificios de ahí o casas del alrededor volaron las lunas, así, por la explosión. Como pudimos observar en el video, el señor Rómulo nos menciona que él tuvo un atentado desde su experiencia propia cerca de su casa. Lo que hemos contrastado con la información y sí es cierto, ya que a partir de los años 80 y especialmente en 1992, Sendero Luminoso intensificó sus atentados en zonas urbanas de Lima usando vehículos cargados con explosivos que eran detonados cerca de lugares públicos, estratégicos o simbólicos del Estado con la finalidad de generar miedo, muerte y caos. Otro hecho que nos menciona es que en este atentado el que más sufrió fue el edificio que se llamaba en aquel entonces Solgas. No hubo muertes, pero que sí generó en la sociedad mucha desconfianza y temor para salir a las calles. Lo que, con la información contrastada, sí es cierto, ya que el 24 de julio de 1992, este edificio recibe un atentado, lo que los vídeos de este edificio y de las casas de alrededor estallan en añicos. Aquí sí dice que murieron 6 personas. En la siguiente PPT podemos observar imágenes de lo expuesto y también las fuentes de donde he contrastado esta información. Continuando con la tercera pregunta, ¿cómo se financiaban los grupos terroristas? Los principales grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, recurrieron a diversas formas de financiamiento ilegal para sostener su lucha armada. El MRTA secuestraba a los empresarios y les pedía cupos por rescate, ¿no? Eso era. Entonces muchas personas fueron secuestradas y los que no pagaban cupo los mataban también. ¿Y con qué finalidad lo hacía el MRTA de hacer todas estas cosas? Su finalidad creo que era para obtener dinero y financiar su política sucia que estaban haciendo. Mientras que por el otro lado, Sendero Luminoso paralelamente hacían su lucha armada, pero también era parte del narcotráfico. Como pudimos ver en el fragmento de la entrevista del señor Rómulo, en contraste con nuestra investigación, podemos afirmar que el narcotráfico fue una de las principales fuentes de financiamiento. Hubo protección a narcotraficantes en zonas como el Valle del Guayaga o el Braen. Como bien lo mencionó, Sendero cobraba cupos a los productores y traficantes de coca y pasta básica. Esta relación se volvió clave especialmente en los años 90, cuando Sendero perdió presencia urbana y se replegó a la selva. También tenemos extorsión y secuestros extorsivos donde raptaban empresarios, comerciantes o extranjeros para exigir rescates. Extorsión a empresas donde les exigían pagos a cambio de no atacarlas, justo como mencionó el señor Rómulo, quien tuvo una experiencia cercana con este tema por la empresa donde trabajaba. Y por último, robos y asaltos armados. Asaltaban bancos, camiones de caudales, estaciones de gasolina y postas médicas, tanto para obtener dinero como para armas y suministros. Todo esto y más podemos encontrarlo en la revista de Ciencias e Investigación de Defensa. Ahora la cuarta pregunta es, ¿cómo fue la economía en el periodo del terrorismo y cuáles fueron sus consecuencias? La inflación que nos comía también de paso, o sea, en ese tiempo Alan García la inflación lo dejó crecer tanto y daba 2 soles. Y para pasado ya estaba 2.10 y por el pasado ya estaba 3 soles. Entonces subía cada semana otro precio. Claro, me imagino que fue muy
Inclusive llegó un momento en que se trabajaba, nosotros teníamos dos listas de precios, una lista de precio en la mañana y otra lista de precio en la tarde, porque el dólar, porque nuestros precios eran en dólar, porque el dólar subía tan rápido que, o sea, en la mañana tú lo comprabas, vamos a suponer, a sol 50 el dólar, vamos a suponer, es un ejemplo, ¿no? A sol 50, y para la tarde ya estaba en 2 soles. Y para mañana ya empezó con 2 soles 10, pero ya para mediodía ya estaba a 2 soles 50. Era así más o menos la inflación que nos comía. Dentro del terrorismo hubo una recesión económica fuerte. Es verdad lo que menciona el entrevistado, que durante el gobierno de Alan García había sucedido uno de los momentos más tensos en la economía peruana. Sus consecuencias no solo destruyó infraestructura y vidas, sino que también debilitó el Estado, promovió la informalidad, frenó la inversión y colapsó sectores como turismo y agricultura. Para sustentar estas ideas, voy a mencionar el artículo de la década de perdida, de Rosemary Torf y Jeffrey Bertrand de 1992, que mencionan que la economía en el primer gobierno de Alan García sí apostó por un modelo heterodoxo, control de precios, nacionalización bancaria, impresión monetaria, y ello generó hiperinflación. También el conflicto interno agravó el deterioro económico al afectar la infraestructura, desincentivar inversiones extranjeras y agravar la pobreza en un círculo vicioso. También el libro Conflicto Armado en el Perú, de Alonso Gurmendi, de 2019, señala que la violencia redujo la capacidad estatal de recaudar impuestos, redistribuir recursos o garantizar servicios. Bien, ahora las dos siguientes preguntas serán para la señora entrevistada Clementina. La primera pregunta: ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en la forma en la que se entendía el conflicto? Bueno, yo en ese tiempo yo estaba en mi pueblo, no había, como te digo, no había luz, no había internet, en ese tiempo no había ni teléfono, o sea, vivíamos, o sea, alejados de todo, no sabíamos nada, pero ya en los años 90 ya vengo acá a la capital. Ah, ya vino acá, y acá en Lima también, o sea, en ese tiempo también estaba con fuerza el terrorismo. Claro, en el año 90 ya era ¿cómo se puede decir? Su apogeo acá en Lima. Claro. Hasta el 92. Canal 2 creo que hacía más reportajes. Medio contrapunto, en ese tiempo era el programa. Y por eso también atentaron a Canal 2. Bien, como observamos en el video, yo he podido encontrar ese pequeño fragmento en contraste que nos dice: para seleccionar lo que les conviene con el fin de cuidar la imagen del intervencionismo militar y del Estado. Es decir, había un grupo de prensa que quería esto, pues no, pero también había otro grupo que estaba en punto neutro, donde usaron estrategias para así poder saber verdaderamente lo que ocurría en ese instante y saber sobre la comunicación que estos tenían. Todo esto lo podemos encontrar en el LUN, el Centro de Documentación e Investigación, del libro La prensa ante la violencia terrorista en Perú. Como última pregunta realizada a la señora Clementina, ¿usted fue testigo de violaciones de derechos humanos por parte de los grupos terroristas o del Estado? Mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, porque si estaba en mi pueblo, bueno, cuando venía, causaban terror, pero después cuando desaparecían ya uno tenía la tranquilidad. Pero estando acá en la capital, viendo las cochebombas, los apagones, toque de queda, o sea, con todas esas cosas tenías que tener mucho cuidado. Hasta cierta hora ya salir, y después de ahí ya no, porque ahí ya la policía ya no creía, la Fuerza Armada ya no creía que si eres inocente, si eres del otro lado, ya no creía nada. Simplemente te agarraban y te llevaban. Contrastando las respuestas con las investigaciones que hemos hecho, por parte de los grupos terroristas, acciones como el reclutamiento forzado, que incluía a los niños y adolescentes, o la imposición de justicia popular con castigos crueles, ejecuciones públicas y torturas. El uso de coches bombas en zonas urbanas, como el ocurrido en el atentado de Tarata, que se dio el 16 de julio de 1992, que dejó un saldo de 25 muertos. Los asesinatos selectivos y masacres a civiles, tal como ocurrió en el atentado de Bucaramanga, que se dio el 3 de abril de 1983 y dejó un saldo de 69 muertes.
Por parte del Estado también hubieron actos como las ejecuciones extrajudiciales, como el caso de Frontón, que el 18 de junio de 1986 los militares intervinieron en esta cárcel y mataron un total de 118 reclusos. También la tortura y desaparición forzada de los sospechosos de terrorismo y la violencia sexual, especialmente a mujeres indígenas, así como las masacres en las comunidades rurales, muchas veces acusadas de colaborar con Sendero Luminoso. Escuchar testimonios sobre los años de violencia en el Perú hace tomar conciencia del profundo dolor que vivió la población durante el conflicto armado interno. Por eso, como grupo hemos llegado a la conclusión de que el conflicto armado interno en el Perú dejó cicatrices profundas no solo en las personas, sino también en la sociedad y el país entero. Los atentados con cochebomba causaron muerte, destrucción y miedo, afectando tanto a familias inocentes como a instituciones públicas. Las extorsiones paralizaron negocios, quebraron emprendimientos y generaron desconfianza en la economía local. Al mismo tiempo, los reclutamientos forzados arrancaron a miles de jóvenes de sus hogares, truncando sus vidas y sembrando el terror, especialmente en zonas rurales. Como reflexión, recordar este capítulo de la historia no es solo un acto de memoria, sino un compromiso con la paz, la justicia y la construcción de un país donde el respeto a la vida y la dignidad humana prevalezca siempre.